Por fin, después de mucho tiempo, Ai Haibara vuelve a ser el personaje determinante que nos maravilló a todos los fans de Detective Conan. Por fin Haibara se abre, descubrimos sus más escondidos pensamientos. Por fin se desvela por qué a Haibara le cae también Rumi Wakasa. Menudo file se ha sacado Gosho. Estoy impresionante, es que no tengo palabras. Buenas a todos detectives, soy Ginase y bienvenidos a un nuevo análisis del manga de Detective Conan. Bueno, Gosho ha tardado en ponerse las pilas, pero ¿de qué forma lo ha hecho? Vamos a analizar los dos últimos files que han salido de este caso, especialmente el file 1165, porque es para mí uno de los mejores files que Gosho ha sacado en muchos años. Así que, sin más dilación, empecemos. En el file 1164, el caso continúa con nuestros protagonistas encerrados en esa habitación, pero liberados de las cuerdas y las piedras que los atan. Conan le dice a Haibara que cubra el micrófono del móvil del cómplice para que los ladrones no escuchen qué están tramando, mientras que Conan, con el material que tienen, intenta preparar algunas trampas. A todo eso, Rumi Wakasa piensa que Conan no tiene un buen plan establecido y que ignora algunos peligros, como la pequeña pistola en forma de tarjeta de crédito que tiene el que parece ser el cabecilla del grupo. Ella recuerda a Koji y Amanda y se jura a ella misma que no quiere morir ahí. Cree que podría noquear a algunos de los ladrones y no le importa si hay alguna víctima colateral, si eso hace que logre salir de esa situación. Pero ocurre algo inesperado que jamás hubiera imaginado. Haibara le está cogiendo del vestido como suplicándole: no hagas lo que vas a hacer. Y así termina de forma impactante el file 1164. Y ahora empieza lo bueno con el file 1165, el cual le dedicaremos el resto del vídeo. Lo que viene a partir de ahora da explicación de por qué Haibara le cae también Rumi Wakasa, un misterio que hace aproximadamente 200 files que está por resolver. Con esto empieza un flashback que durará varias páginas, en el que Gosho nos muestra por primera vez por todo lo que Haibara pasó y pensó el día que escapó de la organización. Un día que marcaría un antes y un después a Shiho Miyano. Vemos a una encogida Shiho Miyano corriendo a través de las lluviosas calles de Tokio, desesperada, huyendo de la organización. Por su mente pasan muchos pensamientos, entre ellos la confirmación de sus sospechas, que la apotoxina 4869 es capaz de encoger el cuerpo de una persona adulta, algo que ya había comprobado con el ratón de laboratorio y también con Shinichi Kudo cuando descubrió que su ropa de niño había desaparecido de su casa. Aquella droga no era un simple veneno como le habían dicho. Sus padres habían empezado este proyecto con un propósito muy diferente al de crear un veneno. Ella fue obligada a seguir con la investigación que sus padres habían dejado a medias, pero ¿por qué motivo? ¿Para qué sirve realmente esa droga? En ese momento se nos confirma que Haibara no tenía ni idea de lo que realmente estaba haciendo en el laboratorio. Eso significa que la organización le dio a ella todos los planes de la droga que se habían salvado del incendio de sus padres. La organización le pidió que tratara de recrear el fármaco y que probara sus efectos en animales para ver qué ocurría sin decirle lo que tenían en mente. Probablemente porque de lo contrario ella se hubiera negado a hacerlo. Como he dicho muchas veces, a Jin y al resto de altos cargos de la organización les dieron una cajita con distintos prototipos para darlos a sujetos humanos con la excusa de asesinarlos sin dejar ningún rastro, para así de este modo comprobar si eventualmente alguno de esos sujetos sufría un efecto diferente a la muerte. Por supuesto, Jin fue engañado, aunque también es posible que Jin sepa el propósito de la droga y dijera que era un veneno porque Vodka, al ser de menor rango, no debía de saber la verdad. En cualquier caso, este flashback nos demuestra que Haibara en aquel entonces no tenía ni idea de los propósitos de la organización, pero sospecho que actualmente podría tener una idea de lo que realmente pretendían hacer, sobre todo después de escuchar las cintas de su madre Elena. En el tren del misterio pudimos ver un pequeño flashback de ella escuchando las cintas y diciéndose a sí misma que jamás debería de haber creado esta droga. Y eso significa que en este punto ya había descubierto por qué querían crear este fármaco.
Shiho se siente perdida, no tiene su cartera y muy probablemente el piso de su hermana estaría vigilado por la organización al pensar que sería el primer lugar donde Sherry podría ir. Y tampoco puede ir a la policía, y esto es interesante porque se nos dice por primera vez en el manga, si mal no recuerdo, que podría haber algún infiltrado en la organización dentro de la policía. Ojo con eso. Gosho ya había dicho alguna vez alguna cosa relacionada con esto, pero ahora lo vemos en el manga. Esto seguramente sea un foreshadowing de lo que vendrá en un futuro próximo, una revelación que es posible que nos vaya a impactar de una manera inimaginable. Un policía que en realidad será un infiltrado de la organización. A mí hasta este punto personalmente me cuesta pensar que alguno de los policías, al menos de la Policía Metropolitana de Tokio, acabe siendo este infiltrado. Y me cuesta mucho pensarlo porque cada uno de ellos ha tenido una relación amorosa desarrollada y que no creo que Gosho se vaya a cargar después de tanto desarrollo. Sería algo absurdo. Hay algunos agentes que podrían cumplir bien el perfil de infiltrado ya que no tienen desarrollo, como por ejemplo sería Yuminaga Matsumoto, aunque se supone que ya no está, o personajes más raros de ver como Shosuke Takagi o incluso, y este es un pez gordo, Toshio Odagiri, quien es el superintendente de investigaciones criminales de rango 3. En este punto me vienen en mente algunos momentos claves, como por ejemplo cuando Vermouth robó todos los archivos de los casos que Kogoro había ayudado a resolver. Es bastante difícil que por sí sola, sin saber dónde encontrar esos archivos ni tener acceso, pudiera conseguirlos a menos que no tuviera ayuda desde dentro que la pudiera guiar, aunque por otro lado, siendo Vermouth, se las podría ingeniar sin ayuda. Sin embargo, en la película 13 tuvieron que infiltrar a Irish disfrazado de Matsumoto, y eso cuestiona bastante el hecho de que hubiera algún infiltrado de la organización en la policía, al menos en la división de homicidios. Si este infiltrado fuera de otra división, como por ejemplo sería el caso de Yuminaga, o bien que fuera alguien de más arriba, que no tiene tanto contacto con los policías de más bajo rango como para estar en el meollo, como Odagiri, podría tener sentido, pero aún así veo bastantes contradicciones en el hecho de que haya algún infiltrado. También es cierto que podría ser un personaje que ni tan solo haya aparecido aún, pero creo que sería algo mucho más impactante si es un personaje que ya hemos visto alguna vez. En todo caso, este infiltrado, que creo que acabará existiendo tarde o temprano, aunque ya veremos cómo justifica su presencia y acciones dentro de la policía, jugará un papel fundamental al final de la serie y que va a poner las cosas patas arriba. En ese momento, Shiho se ilumina y se acuerda de que Shinichi Kudo ha encogido a causa de la droga. Es la única persona a la que puede recorrer. No se sabe cómo, pero logra descubrir dónde vive, pero mientras está llamando al timbre, empieza a sentirse mareada debido al frío y a la lluvia. Finalmente, se desmaya delante de la casa. Y ojo aquí porque ella misma revela un dato muy importante que podría confirmarnos la condición necesaria para que la apotoxina 4869 encoja al sujeto que se la toma. Y es que Haibara afirma que estaba resfriada. Como ya comenté hace unos meses en el vídeo sobre la condición de la apotoxina 4869, cabía la posibilidad de que en algún momento se nos revelara que Shiho y Shinichi estuvieran resfriados en el momento en el que se tomaron la apotoxina 4869. Y eso es lo que les hizo encoger al estar bajos de defensas. Pues bueno, se nos acaba de revelar un dato que nos faltaba, y es que Haibara efectivamente estaba resfriada al igual que Meri. Y eso refuerza la hipótesis de que estar resfriado o enfermo al estar bajo de defensas hace que la telomerasa que lleva la droga se active y como consecuencia acabes encogido. Faltará por ver si Shinichi estaba resfriado o bien fue por otro motivo por el cual encogió, por ejemplo, debido al fuerte golpe que Jin le dio. Pero sí, detectives, poco a poco el tema de la condición parece tomar forma y es cuestión de tiempo que se nos confirme definitivamente la condición exacta. De momento, tanto Haibara como Meri estaban resfriadas. Veremos qué ocurre en un futuro con Shinichi. ¿Qué opinas sobre esta nueva pista de la condición de la apotoxina 4869? Te leo en comentarios. Rato después se despierta en una casa y tiene a un total desconocido delante que la observa, el profesor Agasa. Este le explica que la ha encontrado inconsciente delante de la casa de su vecino y que la ha recogido, afirmando que no ha querido avisar a la policía hasta poder hablar con ella.
Shiho le explica quién es y toda su trágica historia de la organización, su hermana Kemi y la toxina 489 que la ha encogido inesperadamente. Aunque ella piensa que Agasa no la creerá, ocurre todo lo contrario porque precisamente él conoce a alguien en la misma situación, Konan Edogawa, que justamente es la persona que busca a Shiho, Shinichi Kudo. Y aquí ocurre algo que para mí personalmente se me hace muy extraño, y es que Agasa fue la persona quien le dijo a Shinichi que no revelara jamás su identidad. Entiendo que en su momento se lo contara a sus padres, lógicamente, pero a una chica que acaba de conocer y que ni tan solo sabe quién es ni sus verdaderas intenciones, se me hace como algo que va un poco en contra de toda lógica de los principios del personaje. Pero bueno, supongo que un poco de guionazo pues siempre tiene que haber. Pero bueno, en definitiva, vemos cómo Haibara conoce a Konan en el colegio, cómo se involucran en el primer caso, que fue aquel de la banda de falsificadores de billetes, también el caso de asesinato del profesor Hirota, y en él vemos cómo Haibara, quien estaba totalmente nublada por la venganza, iba a usar a Konan y a Agasa para vengarse de la organización sin importar qué pasara con ellos y con los que estaban a su alrededor. La venganza por su hermana estaba en primer plano. Imaginaros cuando se entere que la organización mató a sus padres. Pero el tiempo va pasando y vemos diferentes escenas, como el caso del reencuentro con la organización de los hombres de negro y diferentes casos que han ido transcurriendo y que le han marcado por alguna razón u otra, han hecho que poco a poco tanto Agasa como Konan y los niños atraigan a Haibara desde la oscuridad más profunda hasta la luz, aplacando esta venganza que la consumía por dentro, incluso llegando a querer seguir y a sacrificarse más de una vez para no hacer daño a las nuevas personas que tanto ama, como son Agasa, Konan y los niños. Y creo que Gosho ha plasmado este flashback de Haibara de una forma espectacular, mostrándonos toda la evolución del personaje, un personaje que pasó, como he comentado, de la oscuridad hacia la luz, seguramente por primera vez en su vida. Y Gosho culmina este flashback con una doble página preciosa de Haibara implorándole a Rumi que no actúe por venganza. Alrededor de ambos personajes vemos diferentes escenas, algunas más míticas que otras, con Haibara como protagonista, con algunos de los niños detectives y especialmente con Konan. Escenas míticas como cuando Konan salva a Haibara del autobús o la mítica escena de las gafas, entre otras. Simplemente precioso, la verdad, aquí Gosho ha estado de 10. Con ese flashback, Gosho nos explica el motivo por el cual a Haibara le cae bien Rumi Wakasa, porque Haibara ve en Rumi Wakasa a la Haibara que escapó de la región, aquella Haibara que abrazaba al lado oscuro, que era vengativa y fría, y no quiere que ella pase por lo mismo. Sabe perfectamente cómo se siente, se identifica con ella. Pero a pesar de que Gosho nos haya desvelado el misterio, hay algo que para mí no queda claro y es ¿por qué sabe por lo que Rumi ha pasado? En teoría, ella no debe saber quién es Rumi Wakasa en realidad. Konan no se lo ha contado en ningún momento. De hecho, a Haibara le cae bien Rumi desde el caso de la tienda en llamas, que fue mucho antes de que Konan descubriera la identidad de Rumi Wakasa, lo cual me plantea la posibilidad de que hay algo que Gosho no nos ha contado en este caso. Si Haibara se identifica con ella es porque sabe perfectamente lo que le ha pasado y quién es realmente ella. ¿De dónde ha sacado esa información? Y aquí es donde pienso que las tintas de Lina Millano podrían haber contado alguna cosa sobre Rumi Wakasa. Es la única fuente de información que podría haber conseguido Haibara. El file acaba con Rumi mirando fijamente a Haibara y viendo en ella a Amanda Hyoch, como cuando le pidió como favor hace 17 años que fuera a la habitación de Koji porque sabía del peligro que podría correr si se quedaba con ella. Y eso probablemente es lo que hará que Rumi al final del caso decida no actuar de cualquier forma y poner en peligro a los demás tan solo para conseguir sus objetivos, que es salir con vida y seguir con su venganza contra Ram y la organización. Haibara y Amanda Hughes desde el cielo le han abierto los ojos. Esa escena para mí marcará un punto de inflexión en el personaje de Rumi Wakasa. No dejará de ser un personaje fuerte, misterioso y con carácter, pero sí que cambiará su forma de pensar en el sentido que ya no verá a los demás como a peones a los que sacrificar para conseguir su gran objetivo, sino que los verá como un refugio, alguien con quien aliarse y ser feliz. Tal y como Konan, Agasa y los niños llevaron a Haibara hacia la luz, ahora es Haibara quien trata de llevar a Rumi
hacia esa luz. Por lo tanto, este punto de inflexión podría significar una aproximación por primera vez de Rin Wakasa hacia Haibara, pero también hacia Conan y compañía, lo que podría facilitar una próxima alianza entre ellos y, por lo tanto, más músculo para combatir a la organización, más allá de conllevar nuevas informaciones sobre el personaje de Rin Wakasa que podrían resolver algunos misterios que aún están por resolver. Sin duda, e insisto, este file 1165 es uno de los mejores files que Gosho ha hecho en mucho tiempo. ¿Qué opináis respecto a esto? Y eso es todo, detectives. ¿Qué os está pareciendo este caso? ¿Qué opináis sobre la condición de la apotoxina 4869? ¿Quién pensáis que es el infiltrado de la reacción en la policía? ¿Qué pasará a partir de ahora con el personaje de Ruby Wakasa? Me gustaría saber vuestra opinión, así que escribidme en comentarios y debatimos. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejarle un buen like para apoyar el contenido que hago, y si no estás suscrito al canal, suscríbete para más contenido de Detective Conan. Únete a esta gran familia de detectives. Por mi parte, sin mucho más que decir, espero que paséis un buen día. Soy JinDC y nos vemos como siempre en un próximo vídeo. Un saludo a todos.